Vamos, señores, a darle inicio ya a esta entrevista central del día de hoy. Vamos a recibir con un aplauso, señores, a Sigmund Freud, que es el director de la Alianza Público-Privada. Un hombre de moda, Nosotros, sí, claro. Un hombre de moda. Bienvenido por primera vez. Y de acciones, ¿eh? Acciones, hombre, de acciones. Primera vez aquí, bueno, y eso no es lo que tú decías antes de llegar. Eso no es lo que tú decías antes de llegar. Acércate al al micrófono, sí. Es de acciones, un hombre de acciones. Lo bueno es que estoy aquí invitado por primera vez celebrando el 14 aniversario. El 14 aniversario de Así este es. programa. Así Gracias es. una por buena, estar aquí. Una una buena adolescente. señal. Un adolescente. Adolescente ya. Sí, un adolescente. Señor Sí, Ford, así es. Bienvenido, Sigmund. Gracias, gracias. vamos a iniciar. Sabemos que el tema central y que todo el mundo en verdad le interesa es el tema de Pedernales, que genera mucho interés nacional. Sin embargo, yo quería preguntar o quiero preguntar, ¿por qué el tema de las alianzas público-privadas o, mejor dicho, los fideicomisos generan tanto rechazo en la población? ¿Por qué hay tanta confusión en esa figura del fideicomiso? Mira, primero, muy buenas tardes a todos y saludos a todos los amigos que están aquí en el panel, agradeciéndoles la invitación y permitiéndome que hoy pueda dirigirme a sus radio oyentes y televidentes también. Yo creo que más que rechazo, hay mucho desconocimiento. Y algunos sectores políticamente han utilizado ese desconocimiento de la sociedad para generar una especie de corriente mediática en el sentido de que los fideicomisos son rechazados. Si tú sales aquí a la calle, yo creo ahí en el parque, y pregunta por los fideicomisos, yo estoy casi convencido que de 10 personas que tú le preguntas, tal vez 7 no sepan lo que es eso. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El fideicomiso? ¿Cuál fideicomiso? Aquí no hay un tema de rechazo, un tema de desconocimiento que ha sabido ser en algunos momentos puntuales. Fue utilizado por la oposición política a finales del año pasado, cuando se estuvo discutiendo la ley de fideicomiso público en el Congreso, y se tomó ese elemento como para cerrar el año, para tratar de atacar no la figura del fideicomiso, que es lo que yo he mencionado en varias ocasiones, sino el proyecto más importante de esta gestión de gobierno, que es el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Nosotros hemos mencionado que ningún partido político, dirigente político... Empezó con lo de Punta Catalina. Bueno, ¿verdad? sí, realmente hace varios meses atrás, sí, que fue que inició el tema de Punta Catalina, que, déjame decirte, al final, el presidente lo ha explicado de manera clara, era más conveniente que Punta Catalina fuese operada por un fideicomiso a que fuese creada o operada ahora como se aprobó en el Congreso como una empresa pública. Pero él está encantado porque él dijo en el Sí, discurso incluso que no, él no, ha la sido que todo más- un no, no, éxito y la demás. que más recursos genera. El presidente está encantado en la manera como se está manejando Punta Catalina. Lo que pasa es que la oposición criticó que utilizáramos Punta Catalina a través de un fideicomiso y ahora fue aprobado como una empresa pública. Y la pregunta que le hacemos a la porque a la lo que oposición, existiera es fideicomiso privado era. En ese tiempo se alegaba, en ese momento no era. Era un Eso no fue, o sea, lo que se era basó un en fideicomiso Era de lo que base. estaba escrito y los poderes que le daba a esos que iban a manejar Punta Catalina. Ese era el Mira, rechazo. lo primero es que era un fideicomiso público. Es lo primero. Cuando era hay un público. fideicomiso público, Lo que pasa era que no había no ni siquiera puede ley de haber, no fideicomiso puede haber, público. no sé exactamente, pero ya tenemos fideicomiso público de hace años atrás, sin ley. O sea que eso tampoco es objeto de ninguna crítica, porque RD Vial está ahí, ha Sí, funcionado correctamente. Muy bien. Entonces, la crítica que existía era de que supuestamente a través de los fideicomitentes adherentes era un mecanismo de privatización. Pero nada que ver, porque el fideicomiso público no puede recibir adherencias si no es solamente a través de otros vehículos de tipo público, como el Banco de Reserva, AFP Reserva, o cualquier otra empresa o entidad de carácter público. Del momento en el cual entra una empresa de tipo privado, una sociedad, ya no es un fideicomiso público y no podía ser ejecutado de esa manera. Entonces, es un tema de que se tomó ahí para generar un poco de confusión. El gobierno en aquel momento decidió echar hacia atrás eso y proponer entonces la ley de fideicomisos públicos para que entonces los fideicomisos a partir de ese momento estuvieran regulados con una ley que no existía hasta ese momento, pero que no había imposibilitado su desarrollo durante muchísimos años. ¿Por qué se ha tardado tanto la autopista del Ámbar, que es la que comunicaría a Santiago con Puerto Plata? El presidente la prometió desde su primer discurso de rendición de cuentas, pero ya estamos en el tercero y él la vuelve a retomar ya con otras características. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Tú sabes, esa pregunta es importante porque se ha criticado el tema de que por qué la autopista del Ámbar, el momento en el cual el presidente la anunció, no ha iniciado. Los proyectos de alianza público-privada
tiene su particularidad, y es el hecho de que todo proyecto de alianza público-privada requiere de un nivel alto de estudios, diseños, revisión, y una serie de análisis que son necesarios para un proyecto de naturaleza. Porque es un contrato a largo plazo. Nos vamos a asociar con un privado por 20, 30, 40 años. No es hacer una obra pública tradicional. No es que vamos a hacer la carretera del Ámbar y luego el gobierno la va a administrar. No, es que le vamos a conceder la operación y el mantenimiento de una empresa privada y el cobro de los peajes durante 20, 30, 40 años. Entonces, cuando llegamos al gobierno, nosotros no existía ningún tipo de diseño todavía ni de estudio sobre la autopista del Ámbar. El presidente lo anunció como uno de sus proyectos puntuales en esta gestión de gobierno. Durante año y pico estuvimos haciendo todos los análisis. Sin embargo, situaciones financieras en ese momento provocaron que entraran en suspensión el proyecto. ¿Por qué? ¿Situaciones financieras del gobierno? No, situaciones financieras internacionales, Okay. como la guerra de Ucrania, la alza de la subida de las tasas de interés, lo que provocó que la posibilidad de obtener financiamiento por el privado se hizo mucho más costoso. El levantamiento de capital que requiere el privado también se elevaba los niveles de interés. O sea, no era lo mismo tú ofrecerle ya a una AFP que invirtiese en la carretera del Ámbar, pagando una rentabilidad tal vez de un 10 o un 12%, cuando ellos tenían la posibilidad de tenerlo en un certificado financiero a un 14 o un 15% en pesos. Entonces, todo eso provocó que tuviéramos que retrasar la licitación del Ámbar porque el modelo financiero no estaba encajando para evitar replicar el tema del ingreso mínimo garantizado o el peaje sombra, que es lo que hemos querido evitar. Sí. Y es por eso que nosotros durante todos estos meses estuvimos analizando diversas opciones hasta que entendemos que hemos llegado a una opción viable, que será anunciada en los próximos días, como el presidente así lo dijo el día lunes, en el cual podremos lanzar la autopista del Ámbar con un mecanismo sumamente interesante en el cual va a potencializar o va a provocar el desarrollo del destino turístico de Puerto Plata, específicamente Bergantín, con la construcción de la autopista. Pero todos esos proyectos, en ese mismo orden de la carretera del Ámbar, todos esos proyectos que tienen inversión privada, hay que garantizarle un mínimo de ingresos para ellos recuperar su inversión. ¿Cómo va a hacer el gobierno si, por ejemplo, se dice o se piensa que por ahí van a transitar 100 vehículos diarios? Si transitan solo 50, ¿cómo se haría? Lo más importante, yo creo que uno de los elementos que positivos de los proyectos de alianza público-privada es que hay la posibilidad de distribuir los riesgos de estos proyectos. El riesgo tráfico, como se denomina, o el riesgo demanda en este caso, deberá recaer sobre el privado para evitar lo que decíamos de Samaná, de que si no pasa un vehículo, el Estado tiene que pagar. ¿Verdad? Entonces, eso no va a ser así. En este caso, el agente privado deberá asumir ese riesgo. ¿Cómo lo asumirá? Sobre la base de que evidentemente aquí se están haciendo estudios de tráfico sumamente, o sea, se han hecho 3 estudios de tráfico para determinar el nivel de tráfico que pasará, y el privado entonces estará operando sobre la base de unos estudios que están sumamente bien realizados, actualizados. Claro, puede haber siempre sorpresa, porque es una carretera nueva, uno no sabe qué ocurrirá. Pero según nuestras estimaciones, lo que deberá ocurrir es más a la alta que hacia la baja. Es decir, que el nivel de vehículos que deberá pasar por esa autopista deberá ser superior a las estimaciones de tráfico que se han hecho. Con lo cual, el agente privado se siente mínimamente confiado de que no habrá ningún tipo de inconvenientes. Entonces, el peaje sombra como tal no existirá en este caso. No habrá ningún tipo de compensación por parte del gobierno por vehículo que no ocurra. El privado tendrá que someterse a un nivel de riesgo sobre la base de esa carretera. Yo particularmente soy un crítico del sistema de transporte, sobre todo de aquí de Santo Domingo, lo que tiene que ver con el metro y la onza. No han pensado el gobierno en un momento un fideicomiso para el sistema de transporte, en este caso que tiene, exacto, en este caso que tiene que ver con el metro y con la onza. ¿Sabe que en ese caso hay un proyecto interesante que es el tren metropolitano de Santo Domingo, que es un tren que va desde la avenida Máximo Gómez hasta el aeropuerto? Este proyecto está en fase avanzada de terminación de los estudios finales para poder licitarlo a través de un fideicomiso, con la finalidad ¿De dónde hacia dónde? Será desde la avenida Máximo Gómez, con 27 de febrero, hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso va a cruzar todo el Santo Domingo Este, evidentemente, hasta llegar al aeropuerto con varias paradas. Y como se está estableciendo, se está programando, es a través de un fideicomiso. Sí, muy ambicioso.
es a través de un fideicomiso. Sí. Para que sea los propios flujos de ese transporte que pueda mantener la operatividad y el mantenimiento del mismo. Ahora, hay algo importante. En ningún país del mundo los sistemas de transporte masivos son rentables por sí mismos. Siempre tiene que haber una especie de subsidio o contribución por parte del Estado para poder mantener tarifas razonables, porque es una operación muy costosa. Sí, todo Sí. y Hasta aquí en Estados Estados Unidos, sí, en Francia, sí, en Europa, sí, sí. En España, son subsidiados porque Claro. son una operación muy costosa, Muy costosa. y traducirle el valor de la tarifa al usuario sería Es demasiado difícil. Además de que por ese tipo de transporte, por lo general, hay subsidios focalizados, por ejemplo, a los estudiantes, a las personas envejecientes, por lo cual el nivel de, o sea, el público que va a pagar eso se reduce. Entonces, siempre tendrá que haber contribución y colaboración por parte del Estado. Lo que sí podríamos lograr con el establecimiento del fideicomiso es especializar esos ingresos. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre usualmente es que el Estado Dominicano, la Administración Central, la Administración Pública, con los escasos recursos que puede tener en el año, le aloca o le asigna a la OPRED, por decir, fondo determinado. Pero muy posiblemente no sea lo que requiera la OPRED. Y el año que viene posiblemente no sea más del presupuesto asignado el año previo, sino todo dependerá del nivel de inversión que requiere. Y estaría el Estado. conectado a la línea 1 y 2. O sea, Sí, ese tren la que idea es es conectarlo. decir, que tú te montas del máximo Desde el Gómez Alcarrizo, tú y podrás llegaría llegar al aeropuerto. hasta el aeropuerto. Ah, pero un palo. Sigmund, Así es. Sigmund, ¿cómo estiman ustedes que las proyecciones negativas a nivel global, la caída en el comercio, ahora más recientemente se habla, la economía en sentido general, los pronósticos que hay son negativos para este año? ¿Cómo cree usted, cómo prevén el impacto que podría esto tener sobre los proyectos de inversión, inversión directa sobre nuestro país? ¿Cómo esto podría impactar en los niveles de reserva internacional, que el presidente lo mostró esto como un punto positivo, más de 14,000 millones de dólares? ¿Cómo creen ustedes que esto va a afectar? Potencializando sectores importantes de la economía como el turismo. Por eso el presidente le dedica tanto esfuerzo y voluntad al caso del turismo. Te voy a poner un ejemplo. Este año, solamente en el proyecto de Pedernales, deberemos recibir entre este año y el año que viene alrededor de 400 a 500 millones de dólares de inversión para ser invertido en el sector hotelero. Eso significa un desparrame por toda la región sur del país impresionante. O sea, 500 millones, 600 millones de dólares en inversión. Estamos hablando de 30,000 millones de pesos. ¿Esa inversión es garantizada, usted cree? Bueno, garantizada no te puedo decir. O depende de factores. Claro, todo depende. O sea, garantizada no es, pero yo creo que como está estructurado el proceso, como está estructurado el proyecto, las posibilidades son muy altas, muy altas. Inclusive nosotros anunciamos que ya tenemos 3 consorcios importantes que ya han pagado su derecho de participación en ese proceso, consorcios españoles, mexicanos y dominicanos, por lo cual nosotros estamos convencidos totalmente de que habrá, esa inversión llegará. ¿De qué parte? No sabremos, pero llegará uno de esos 3 grupos, participará en ese proyecto. Pero de igual manera, el presidente está promoviendo el proyecto de Bergantín de Puerto Plata, que como decía anteriormente, con la posibilidad de integrar Bergantín con el Ámbar, provocará también una inversión de cerca de 800 millones de dólares entre finales de este año y el año próximo en esa zona. O sea que el sector turismo va a provocar un desparrame en el país de inversiones. Y eso sumado a la zona franca, el crecimiento que se ha tenido, como lo anunció el presidente el lunes pasado en el Congreso Nacional, el tema de las inversiones que ya AIRD ha anunciado en sus industrias, los otros hoteleros que también han anunciado alrededor de 400 millones de inversiones en diferentes partes del país, Miches, el caso de Punta Cana Bávaro que seguirá creciendo, Ubero Alto. O sea que, sin lugar a dudas, tenemos todas las condiciones para poder sobrepasar esta situación económica tan compleja que vive el mundo. Y en adición, tenemos que agregar siempre y aplaudir las remesas que los dominicanos están enviando, que cada día va en crecimiento, lo cual implica que las reservas en dólares deberán mantenerse, deberán seguir creciendo y el flujo de dólares a la República Dominicana deberá seguir creciendo. Estimamos que este año tendremos un crecimiento en el turismo de alrededor de un 10 o un 12% de lo del año pasado, que fueron 7 millones de turistas por primera vez en la República Dominicana. Bueno, estamos conversando con Sigmund Freud, que es el director de la Alianza Público-Privada,
No sé, para pasar a otro tema, porque con Sigmund hay que hablar de muchos Sí, temas sí, electorales, sí. hay que hablar Hay que entrar del en política. tema Sí. del discurso y todo eso, pero yo quiero preguntar, Sigmund. Somos delegado Sí, político ante la Junta del exactamente, PRM, que es el partido del exactamente, gobierno. una función muy importante y que este es un año preelectoral, donde él tendrá que hacer una parte en su función porque es muy complicado. Salir de Pedernales. Es mucho trabajo. Bueno. Entonces, Sigmund, el Pedernal es uno de los proyectos ambiciosos que tiene el presidente a futuro. A futuro. Estamos en un año preelectoral y al presidente le queda un año y pico de gobierno. Su primer gobierno. Sí. Tú ves, ahí que yo quiero ir. Ahí que tú vas. Entonces, Sigmund, ¿ustedes están preparados mentalmente para todos estos proyectos que ustedes tienen y que, caramba, le falta un año y pico para concluir esta primera etapa? En caso de que ustedes no logren el gobierno, ¿ustedes no se sentirán frustrados con todos estos proyectos que le vendieron al país exitosos? Gilbert, yo creo que no. Lo primero es que fuera las elecciones son, como tú dices, en 14 meses. Y en 14 meses que el pueblo decidirá qué ocurrirá. Y en 11 y pico las Y municipales. no sé si con las también. municipales. Pero sin lugar a dudas que ustedes manejan datos y números, si las elecciones se celebraran el día de hoy, el presidente gana en primera vuelta. Y nosotros estamos convencidos que el año que viene Ni la situación... Hipólito está convencido de eso. No, eso fue sacado de contexto. Ok, Hipólito ya, estaba en la Vega, sí, Hipólito estaba en la Vega con Hipólito- nosotros el domingo. Hipólito es el Y me primero. dijo 48%. Está bien, Sí, pero sí, está sí. bien, pero eso entre 48 y 50, si ese es el número de Hipólito. Pero está adelante, Es un Luis. margen de Está error. adelante. Ah, bueno. Sigmund, ¿qué hablaron yo con estoy- el pleno yo de la estoy- Junta? Espérate, Antes espérate, de- que él espérate. termine. yo estoy convencido de que nosotros, el presidente va a ganar en primera vuelta cuando decida, si decide, porque todavía no toma la Sí, decisión sí de aspirar. decide. De aspirar. Ahora, los proyectos que el presidente está desarrollando, yo creo que ya no pueden detenerse. Y el mejor ejemplo que lo podemos poner es el caso de Punta Catalina. Punta Catalina fue una hora de mucho cuestionamiento, todo el mundo lo sabe, Ujú. por nuestro partido, por los demás partidos, no por la obra en sí, sino por la manera poco transparente que fue licitación, sí. ejecutada y que se demostró luego con los procesos judiciales que hubo sobrevaluación, hubo pagos de soborno, hubo de todo. Pero el PRM criticó incluso la obra misma. porque Bueno, en algún momento- dijo que el carbón, por ejemplo, En no era algo, sí, viable, es sino que era correcto, gas es correcto. natural. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado a gas natural. Nuestras obras, por ejemplo, Manzanillo, la generación es Pero gas eso natural. dice que no, que carbón que dejen carbón, dice Celso. Bueno, Pero es un tema Entonces- que ustedes no han aclarado bien ese tema de Punta Catalina. pero mira, para no desviarme, Gilbert, en ese Sí. sentido, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hemos potencializado Punta Catalina. El presidente, usted acaba de mencionar, el lunes mencionó Punta Catalina como una de las plantas más eficientes del Sí, sistema. sí. O sea, nosotros hemos respetado la continuidad del Estado y las obras trascendentales para el país. Y nosotros estamos convencidos que en el caso que se caiga una piedra grande y el Ujú. presidente Luis Una Abinader... piedra grande. Exacto, el presidente Luis Abinader no sea gobierno en el 2024 nueva vez o el PRM. Proyectos como Pedernales serán respetados por la oposición. Sí, sí, claro. Sin lugar a Yo creo dudas. que la Son, gran claro, continuación, son sí. proyectos, Debería. ya de proyecto Yo creo país, que sí. proyecto nación. El mismo Si son monorriel, el inteligentes, mismo lo monorriel de hacen así. Santiago. Sí, sí, sí. El mismo monorriel de Santiago deberá ser respetado. ¿Cómo tú le sales a Santiago que tú vas a detener el No, monorriel? no, Ya eso es imposible. imposible. El teleférico de Santiago, ¿cómo? Es imposible. La circunvalación de Baní, ¿cómo Se tú la detienes? suicida. Es imposible. Pedernales, o sea, el sur se cae. O sea, no hay forma que estos proyectos, que son proyectos nación, se detengan. Podrán ralentizarse. La velocidad de los mismos podría ser, Claro. dependerá, pero Cuestiones ya esos económicas. proyectos, exacto, esos proyectos son proyectos que no hay forma de detenerlos. Son ¿Qué proyectos impedía ese impactarán. desarrollo para el sur? De la clase política, Falta de que no voluntad, había esa voluntad. falta de voluntad, falta de visión, a falta de, Y convencimiento. no afectó cosas así, lo que te había con Bella de las Águilas. No, No, afectó a claro, cierto el punto tema de los eso. títulos, sin lugar a dudas, durante muchos años provocó Sí, que este exacto. proyecto no se pudiera desarrollar, pero nosotros tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2014, ya definitiva, en la cual restituyó al Estado Dominicano todos los títulos. Y teníamos 6 años que no se había hecho nada en Pedernales. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros reconocemos que el gobierno de Danilo Medina impulsó de manera, con mucha voluntad, lo que es la litis judicial para restituirse los títulos. Eso nosotros no podemos ser mezquinos. Ahora, desde el año 2014 que salió esa sentencia hasta el 20 no se había hecho nada en Pedernales. Entonces nosotros llegamos a Pedernales a Y un crear desarrollo desde vial, y un cero. desarrollo vial que se está haciendo también. Estamos haciendo un importante. desarrollo vial desde Baní, Asua, Enriquillo, Barahona, Enriquillo y Enriquillo Pedernales. Entonces, la verdad es que lo que faltaba era voluntad, faltaba un convencimiento de que esa es la única manera en la cual se va a poder desarrollar el sur. Porque Sí, sí, sí. la zona del sur, con tantas bellezas, la capacidad de Dios. industrialización es muy compleja. Es muy difícil por la falta de recursos humanos, las condiciones, la conectividad. Y qué mejor que utilizar todos esos recursos naturales que hay, las mejores playas del país, y poder convivir
esos parques naturales con una explotación responsable del turismo para entonces generar más de 30.000 empleos en toda la tema. Sigmund, por casualidad usted... Pues yo levanté la mano y me dijiste que sí, por eso... Era él. Bueno, pero vamos. adelante, María. ¿Usted tiene alguna idea de cuándo el gobierno pretende bajar los precios de los combustibles? Porque estamos nosotros como un poco Entonces, frustrados María, porque... No, yo Él sé, pero él es político. Él es político. Él es político. Me dijeron eso. No me busque problemas con Hito, por favor. Mira, No, porque Hito va a otra Pero posición que él quiere usted, también. pero usted, al igual que yo, usted vio el discurso del presidente de la República cuando anunciaba aquellas medidas que decía que después de 115 aumentaban y cuando bajara de 85, pues bajaban, pero estoy segura que si hubiese pasado de 115 hubiesen aumentado los combustibles, pero, o sea, la gente además del pollo caro, porque el presidente nada más cree que el pollo, pero además del pollo hay muchísimas cosas. sí, pero hay que recordarte lo siguiente. No me venga con pandemia, que Ay, ya no, yo no, estoy no, harta de no, no. pandemia. Recordate No, lo no. siguiente, el subsidio que este gobierno ha estado Todavía el estado subsidio, aportando sí. al combustible de hace más de 6 meses, 8 meses, es lo que ha permitido que el combustible aquí no suba a niveles de la estratosfera, en el cual no haya una revolución social en este país. Entonces, tú puedes estar seguro, y el presidente alguien hizo el comentario, creo que fue el ministro de Comercio, que si le quitamos ahora mismo el subsidio, el combustible sobre alrededor de 50 Es un pesos. cuco de Hito. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué el gobierno, ¿por qué- va a por qué? querer seguir subsidiando todas las Para semanas? evitar que le hagan huelga. ¿Y por qué el presidente? Pero entonces, para hay el un año subsidio, ¿para qué? preelectoral, Es para que no suba el Pero ¿por qué el combustible. presidente? Pero que la 85, Pero sí, la y condición, 74, pero las 72. condiciones económicas, No, la condición no así no hay permite. forma de- Pero Bueno, tampoco hay un la cálculo, hay una forma de establecida ahí. ¿por qué tampoco habló de un proyecto de ley que él mismo Está en el Congreso, está en el Congreso está en el proyecto. Congreso, Perimió pero ya. él habló de ese proyecto cuando fue la primera Ayer se vez cumplió un al año. 27. Pero lo Cuando sometió, fue ¿o no? la segunda vez la rendir cuenta, el otro 27, ahí deposita el Pero proyecto. se sometió el proyecto. Se sometió, pero ¿y el qué ha el pasado? presidente no quiere dirigir el Congreso. Pero ¿y la ley de extinción de dominio? Él bajo una línea. ¿Pero y cuántos años tenía esa ley discutiéndose en el Congreso? Más de 10 años. Pero Nosotros tenemos No, ahí como leyes. 20 años. Pero- Ya, pero tenemos- yo no sé. quiero- Nosotros tenemos leyes tan importantes como, ejemplo, tú hablaste, el fideicomiso público está ahí, no se ha aprobado. ¿Y el Código Penal? El Código Penal está por ahí, no se ha ejemplo, aprobado. ajá. El tema de los combustibles se ha aprobado. Eso es cuestión la ley de de jurisdicción contenciosa De agua, ley de agua. La ley de agua. voluntad. O sea, intereses. nosotros no somos los que gobernamos el Congreso. El Congreso Ay. es un poder público El independiente. El principal poder del PRM, Estado. claro No, que pero sí. que mira, Además, mire, hay un presidente del Senado María muy Cristina. servil. No, servil no, imposible, claro que no. Por Servil cierto, no. que dijo que el presidente Colaborador. puede seguir contando con ese Congreso. No el pueblo, no. El presidente puede seguir contando con ese Congreso. O sea, que ustedes Claro. pueden mandar lo que sea. No, tampoco es así. Mira, el presidente ha demostrado, y el presidente del Senado lo dijo en su discurso, que es respetuoso de la institucionalidad del Senado. Cuando el presidente del Senado dijo que han modificado proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo, llegan al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo los promulga y no los observa. El presidente es muy respetuoso de la institucionalidad. Entonces, por eso te digo, no es un solo proyecto. Nosotros tenemos más de 15, 20 proyectos que no han sido Sí. aprobados en el Congreso, Ujú. a pesar de que hay una firme voluntad del presidente de la República de que los mismos sean aprobados. Pero eso demuestra evidentemente de que el presidente no puede meter las manos en el Congreso, a pesar de la mayoría que podamos tener. El Congreso tiene su propia dinámica, sus propios tiempos, y el Congreso sabrá en los momentos en el cual deberá aprobar estas Pero disposiciones eso lo legales. sometió el un mismo. hombre- Lo un hombre sometió el respetuoso. mismo, El presidente ¿sabes? cumplió con su ¿Sabes? promesa de Sí. someter los proyectos. Ay, Sí, quedó. Esa es la promesa que hizo. Cristian. Sigmund, dos preguntas. La primera, yo tenía 14, pero voy a avanzar con dos. A propósito del aniversario de nosotros. Si yo tengo una novia y le llevo todos los viernes bizcocho de chocolate, ella se va a acostumbrar al bizcocho de chocolate de Cristian todos los viernes. Cuando me vote y tenga otro novio y ese bizcocho de chocolate se lo lleve, ¿a quién le va a acordar? Al novio anterior. Ajá. Cuando ustedes hacen obras que digamos, perfecto, continuidad de Estado, pero que inician otras que son de, digamos, con sellos de gobierno anteriores, que si el metro, que si el teleférico, que si proyectos de esa naturaleza, Sí. que recuerdan a otros, ¿no sería un cheque depositado por ustedes, pero que lo cobra otro? De cara a un proceso electoral como el que ha de suscitarse en el 2024. Y de paso, la segunda pregunta, ¿por qué el presidente escogió a Leonel Fernández como adversario en el discurso pasado, citando pollo, cosas de el 2011, pollo, 2008 y No, qué sé mira, yo dónde? Cristian,
Lo primero es que un gobernante responsable tiene que hacer uso de las infraestructuras que son de utilidad para una sociedad y cuando lo considera pertinente, porque la sociedad así lo demanda, hacer crecer las mismas o potencializarlas. Sería muy irresponsable el presidente de la República simplemente porque el metro de Santo Domingo, el metro no es una obra del presidente Luis Abinader o del presidente Fernández, o porque el teleférico es una obra que inició Danilo Medina, lo hizo Danilo Medina, nosotros no utilizar esas dos obras para llevarle facilidad a los alcarrizos. ¿Tú crees que los alcarrizos, los habitantes de los alcarrizos, cuando le construyamos ahora el teleférico y el metro, ellos van a estar pensando que eso lo hizo Leonel o lo hizo Danilo? No. Ellos van a pensar quién le llevó la solución, quién al final del día tuvo la suficiente sensibilidad de tomar esas obras, como tú dices, banderas de otros gobiernos, y sin importar eso, llevar la solución a ese pueblo. Cuando un habitante de Calo Alcarrizo se ahorre 30 minutos para salir de los Alcarrizos y llegar a su trabajo, lo que está pensando, esta obra el presidente Luis Abinader la llevó. De igual manera, en Santiago, lo que estamos haciendo con el teleférico, los que puedan cruzar de un lado hacia otro y puedan conectarse, no van a estar pensando, mira, el presidente Luis Abinader hizo una obra que era de Danilo Medina. No, la sociedad es más inteligente que eso. Entonces, el presidente es un gobernante sin mezquindades, sin mediocridades, que está haciendo sus obras de gobierno, porque la está haciendo, como el caso de Pedernales, el caso de Monorriel, de Santiago, Manzanillo, lo que está ocurriendo en Manzanillo, son obras de esta gestión, del sello de esta gestión, pero también, evidentemente, haciendo uso de los servicios 27. ¿Tú crees que tú le preguntas a un ciudadano de París que quién fue que construyó el metro de París? La gente se acuerda. Entonces, ¿sabe de eso? Lo que sí sabe es que están utilizando un servicio público que cada día debe ser más eficiente y se lo reconoce y se lo agradece a la administración pública que se lo provee. A tu segunda pregunta, rápido. Exacto. El presidente no, en mi entender, no seleccionó a ningún candidato. El presidente habló en 2011, hizo también comparaciones de la gestión del gobierno pasado, de lo que estaba ocurriendo. Sí, pero el gobierno pasado no hay nadie compitiendo. Bueno, hay un competidor. O sea, en el sentido de hay que un competidor del partido de gobierno no, pasado. El presidente de la Cámara de tal fecha. No. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Es que ninguno de los dos, sumado ni multiplicado por 3, son opción viable frente al presidente de la República. ¿Cómo va a ser? Lo digo. Abel y Leonel Se pueden sumar y multiplicar por 3. no llegan a competir con el presidente Fernández. Imposible. Con el presidente Luis Abinader. Imposible. ¿Cómo? Imposible. Ah, pues está muy Los fuerte. números están ahí. Oh. O sea, Los dos no llegan a 40%. Usted descarta segunda vuelta por toda la vía. Totalmente. Se van en primera. Vamos en primera sin lugar a En dudas. primera vuelta. Sin lugar a Mire, dudas. Sí, Sin lugar esa a dudas. reunión con el Sí. pleno de la Junta. Él tiene una pregunta. Sí, mira, Hermano. porque además tiene la particularidad, no solamente Simón Freud tiene la particularidad, Levanta la señores, mano. con quien conversamos, no solamente tiene la particularidad de ser director de alianzas públicas y privadas, sino también que es delegado del partido oficialista PRM ante la Junta Central Electoral. Recientemente aprobaron la ley electoral, la 1519. Y ahorita había un debate. La La reforma, reforma, la sí, la 1519. Había un debate sobre el transfugismo Creo que 21, que se 23 que se quedó fuera. 2023. la nueva. Exacto. 2023. Yo soy de la gente que propongo que el cargo sea del partido, no en este caso de la persona, para que así evitar el transfugismo. ¿Usted está de acuerdo con que se castigue el transfugismo en la República Dominicana o su parecer sobre esta nueva ley? Pero lo que pasa es que, mira, cuando se discutió ese tema de quién era la ostentación del cargo, hay un elemento constitucional que entra en peligro. La Constitución establece que los legisladores, en este caso, por ejemplo, son representantes directos del pueblo, de la soberanía popular. Es decir, los legisladores son elegidos a través de un vehículo que es el partido, pero son votados Del voto directo. por el voto directo del ciudadano. Entonces, que nosotros eso se discutió, el asignarle que el voto, la posición sea del partido, podría provocar llevar un recurso de acción directa de constitucionalidad ante el tribunal y estamos muy convencidos que podría ser declarada inconstitucional esa ley. Entonces, los partidos son los primeros interesados en que los cargos sean de la propia estructura, cualquier partido del sistema. Sin embargo, nosotros como PRM, cuando estuvimos discutiendo a fondo esa legislación, esa propuesta de la Junta Central Electoral, que el PLD también la promovió bastante, cuando hicimos el análisis jurídico, entendíamos que no pasaba el filtro de la constitucionalidad por ese elemento. Entonces, por eso nosotros no aprobamos, o los legisladores,
cuando se discutió en el bloque, entendimos que no podíamos aprobar esa propuesta porque iba a ser declarado inconstitucional y no iba a crear otra vez los mismos traumas que hemos tenido con la propia ley 1519 y con la ley de partidos políticos. Con el transfugismo siempre. No, es que tiene que haber una revisión constitucional. Si queremos tocar eso, hay una revisión constitucional. Ahora, el tema del transfugismo, señores. Winston Churchill cambió de partido 5 veces. Sí, hombre, olvídense de eso. Y ganó por el Partido Conservador, por el Laborista. Aquí hay un tema. Usted está justificando ¿verdad? con eso todos los alcaldes que se están llevando. No, de es que gratis. no, es que no es una cuestión de que yo esté justificando. Es que una cuestión. ¿Cómo tú retienes a un ser humano Sí, sí. Claro, en una claro. organización que no se siente Que no quiere cómodo? estar, Pero sí. ¿cómo También tú lo eso- retienes? No, y si te ofrecen. Lionel se fue del PLD y formó su partido. exactamente. Ya no estaba conforme ahí. Exacto. Pero, No, el pero pasó con Mire, y Juan y Bosch, se está- fue de Juan Bosch. se está- El presidente Fernández Se está perdió yendo- la primaria, Peña perdió la primaria del Gómez. partido y fue a hacer, ahí fue a Y otro Juan Bosch partido. no fue del se PLD. están yendo De igual manera, se está- esa herramienta que es el PLD fue fruto de la Los salida de los Juan alcaldes Bosch. se están yendo de gratis para allá, para donde ustedes. Como yo dije Por el hace- amor Sí, no, al como yo dije hace presidente. una semana. A la Y si población. quieren venir, Dángela, tú ¿qué pregunta, hacemos? porque María No, te va a dar María, ahí. muchachos. María, si Vamos. quieren venir, ¿qué hacemos? Exacto. Ay. Sigmund, Y vendrán más. Estos días vendrán No, más. con todo lo que se le ¿Cuáles? está ¿Cuáles? ofreciendo. ¿Cuáles? se ¿Cuáles? lo ¿Cuáles? van a Varios llevar más. todo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Más o Viene menos. Mario más de la Fuerza del Pueblo también. Viene También, Mario. ¿cómo? Sí, Que sí. juramente Alcaldes, se va a alcaldes. juramentar uno de Samaná. No, Vienen de varios, Tenares, vienen de varios. Tenares. El de Tenares. Vienen Sí, sí, varios. sí. Simón, el encuentro sostuvido con el pleno de la Junta la Sostenido. semana pasada, ¿cuáles fueron los temas tratados ahí? Sabemos que ahora está próxima la convención interna de su partido, ¿no? ¿Cómo está todo ese tema? Nosotros fuimos a reunirnos con el Pleno porque en los últimos meses no habíamos podido tener la posibilidad de reunirnos porque ya había varios temas que estaban pendientes. El tema principalmente de la resolución definitiva de la Junta sobre el mecanismo de votación, el concepto de la digitalización, cómo se le va a dar forma, la nueva ley electoral, cuál es la reglamentación que vendrá, los plazos en cuanto a las primarias abiertas, algunos aspectos de tipo tecnológico y técnicos que tenemos que tocar en la Junta Central Electoral y pasar revistas un poco de cómo ellos estaban viendo todo el proceso, porque sin lugar a dudas, las primarias están cada día más cerca. El 1 de julio se abre la pre-campaña interna. Ha habido, como ustedes han visto, una campaña a destiempo y nosotros hemos llevado las inquietudes ante la Junta de cómo piensa regular eso y cómo ya a través de una ley electoral nueva que tiene sanciones que a la anterior no tenía, podemos comenzar a implementar y a poder controlar ciertas actividades de los partidos políticos fuera de la ley. Recibimos recibimos de parte del Pleno unas seguridades de que iban a abordar todos estos temas, que tienen reuniones del Pleno estos próximos días para tomar algunas decisiones, y ya fuimos inclusive convocados a una reunión la semana próxima para el tema del cronograma de la primaria, que ya empezaremos a trabajar, que eso era de parte de las observaciones y las inquietudes que teníamos como Ustedes organización. confían en esa junta, no hay problema hoy. No, ningún problema. Nosotros creemos que es una junta equilibrada. Creo que a veces hay que empujarlo un poquito. Pero ¿Esa fue la junta que ustedes cogieron? Sí. Bueno, que escogió el Congreso, el Senado de la República. Mayoritariamente ¿Fue la junta que ustedes PRMista. le cogieron ustedes? No hay ni un PRMista. No, en pero ese esa, PRM. yo No, creo que esa junta... Independiente o ¿Cómo no es? la ¿Cómo cogieron. Creo que el no hay un PRM. PRMista. Y la que tiraba piedra en la Plaza de la Bandera, la señora de ¿Cuál es la sociedad civil? Esa ¿Cuál es sociedad esa? civil. Y Patricia. también Isa Pero son, No, Isa- esa pero sociedad- sociedad nunca ha civil. sido miembro del Sociedad PRM. civil. Nunca ha sido No, miembro del sociedad PRM. civil. Son gente que Sociedad defienden civil. el PRM. No, sociedad civil. No, pero también, Sociedad porque civil. también a la gente lo Sí. vincula porque vinculaban Sociedad también civil, al presidente claro. de la Junta con Leonel Fernández. Y mira, como ustedes dicen, Sí. lo vinculaban al presidente Fernández y ahí está Sociedad con el civil. apoyo de los legisladores Sí, del Partido sí, Revolucionario sociedad Moderno. civil. O Sí, sea, son no tenemos... cinco ellos. Son cinco No No sociedades tenemos- los miembros. Sí, Sí. no tenemos Sí, está duda. repartido. Ahí hay uno de Leonel, Ajá. dos del PRM. Y sí, está El repartido. PLD no hay. Está bien equilibrado. Bueno, pero es bueno, Gilbert, que tú Ese me... aspecto Es bueno, El PLD lo dejaron es bueno, fuera ahí. Gilbert, que tú me pases esos datos de cuál es cada quien para yo saber. Para saber. Al PLD lo dejaron ¿A quién yo abordo? Para saber a quién abordo. Al PLD le hicieron. El PRM necesita más voceros. Sí, definitivamente. A ustedes, señores, ¿verdad? Muy ¿Cuánto tiene contento. Leonel en la encuesta que ustedes están haciendo? Leonel lo anda por el 20% por ahí. 20. Sí, ¿Y, sí. y Abel? Un poquito más bajito. Más Sí, más- sí. más- Oye, como lo dice, como lo dice, un poquito Un más. poquito más bajito. Es verdad. Como candidato. ¿De Como cuánto partido sí? está más fuerte que la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no llega ni un 12 como partido. entre los dos más o menos ¿cuánto puntean? Leonel No y llegan, Abel. no le digo, yo no llegan al 40. Ninguno. No llegan. Fresco, me No digo. llegan. Está fuerte la No vaina. llegan. Muy Esa es la encuesta que están ustedes haciendo en Palacio. Señores, que es una realidad. No, en el Palacio no, es una realidad. La que hacía José Gilbert. Ramón, que ahora hace paliza. No, pero mira,
Yo no sé si estas que han salido recientemente son de Palacio, como la del Dani Alcántara, que es amigo de todos ustedes. Sí. Que han salido. Sabemos, sí. No sé si son de Palacio. Sí, la de un programa también de la mañana. Sí. Esa no la conozco. Pero Pero en lo próximo, usted va mucho ahí. cuando salgan las encuestas como reconocidas, ¿verdad? En los próximos meses tendrán que salir. La Sí, Galo, sí, Greenberg. sí. Simplemente validaremos lo que está ocurriendo. O sea, el presidente Fernández habla de que es un empate técnico. El que habla de empate técnico es que tiene 20 puntos, 25 puntos abajo, señores. ¿De Todo verdad? el mundo lo conoce que es así, pero claro, pero ustedes lo saben que Pero, es así. Sigmund, ¿Quién habla de un empate técnico estando arriba? Una pregunta final. Nunca nadie. Una pregunta final. Recuerda el año 2020. Usted tiene unas elecciones que fueron suspendidas. Sí. Que le convino a ustedes. Un partido dividido. Ustedes tenían un partido dividido porque se fue la figura más fuerte que era Leonel Fernández, lo partió en dos. Sí. La Plaza de la Ustedes Bandera. tienen la Plaza de la Bandera. Ustedes tienen también Los cacerolas. el hartazgo, No hay el hartazgo de pasar. el de la hartazgo de los población. 20 años de la gente Del que no quería partido. el PLD en La el poder. corrupción, la impunidad. Sí, sí, sí. Ese escenario no existe ahora. No, ahora sí tenemos uno mejor. ¿Cuál es ese? Ahora tenemos, por ejemplo, tenemos el hartazgo del PLD, que sigue a la gente harta, porque fue hace 3 Pero años el que PLD salió. está gobernando. No, pero espérate, hace 3 años que el PLD salió. La gente, tú hablas, Todavía preguntas, estás harta. estás harta. Segundo, una oposición dividida, sigue dividida, porque Sí, Leonel sí, Fernández está claro, sí, dividido. está Y dividida, tercero, que es mejor que todo eso de la Plaza de la Bandera y todo. Ujú. Una gestión de gobierno eficiente, transparente y que se ha preocupado por el mejor interés del país. Sí, Incluyendo, ok. incluyendo el Vámonos, pollo. vámonos, Un buen señores, representante. vámonos, que nos van a Sigmund, cortar. Y finalmente, el plátano. unificada la oposición, Abel y Leonel no le ganan al presidente. No le gana al Tú presidente. no oyes que no Súbelo, llega a baby. 40. Sobre, que este hombre está demasiado duro.